Hola a todos. ¿Cómo están? Arrancamos con la historia de hoy. Esta es realmente Argentina, ¿por qué nadie nos mostró esta cara del país antes? Esa fue la frase que terminó convirtiéndose en el corazón de un documental europeo después de que un equipo de televisión alemán llegara a Buenos Aires convencido de que ya sabía prácticamente todo lo que iba a encontrarse. Inflación. Fútbol. Tango. Carne. Protestas. Crisis económicas. Multitudes. Tránsito caótico. Gente hablando fuerte. Una ciudad apasionada, pero supuestamente desordenada. Ese era, más o menos, el paquete de imágenes que tenían en la cabeza. Pero bastaron unas pocas horas en territorio argentino para que empezaran a sospechar que habían llegado con una idea demasiado simple de un país muchísimo más complejo. Y lo que comenzó como una producción improvisada terminó transformándose en un programa que, una vez emitido en Alemania, generó una discusión inesperada. Porque el título elegido fue directo, casi provocador. Esta es la Argentina que Europa no conoce. Puede sonar exagerado. Puede parecer uno de esos títulos preparados solamente para conseguir clics. Pero cuando uno conoce lo que vivió aquel equipo, entiende por qué decidieron llamarlo así. Me llamo Lucas Schneider. Nací en Hamburgo, Alemania, pero desde hace varios años vivo en Argentina. Y justamente por vivir acá durante tanto tiempo, muchas cosas que para un argentino son completamente normales también terminaron convirtiéndose en parte de mi rutina. Tomar un café durante una hora sin que nadie te apure. Entrar a un kiosco a cualquier hora y terminar conversando con el dueño. Ver una plaza llena de gente tomando mate. Escuchar a un desconocido decirte, quédate tranquilo, ya lo solucionamos, como si te conociera desde hace años. Ver edificios franceses, casas italianas, negocios coreanos, restaurantes peruanos, parrillas argentinas y murales latinoamericanos en unas pocas cuadras. Para los que vivimos acá, todas esas escenas pueden volverse paisaje. Pero para una persona que llega por primera vez, algunas resultan mucho más impactantes de lo que imaginamos. Y eso fue exactamente lo que les ocurrió a 5 profesionales alemanes que viajaron a Argentina buscando un tema para un documental. El director se llamaba Andreas Kescher. Tenía 46 años, más de 20 trabajando en televisión y fama de ser tremendamente exigente. Era de esas personas capaces de detener una grabación durante media hora porque una sombra estaba 2 centímetros fuera de lugar. No era antipático. Pero sí perfeccionista. Para Andreas, un documental tenía que tener conflicto, sorpresa y transformación. Si no había esas 3 cosas, decía que no había historia. El camarógrafo principal era Michael Brown, 52 años. Hablaba poco, observaba muchísimo y prácticamente trataba su cámara como si fuera un miembro de la familia. Había trabajado en zonas de guerra, elecciones, desastres naturales y grandes eventos deportivos. Era difícil impresionarlo. O por lo menos eso decía. Clara Hoffman, responsable de sonido y producción de campo, tenía 38 años. Era tranquila, diplomática y solía ser la persona que evitaba que Andreas discutiera con medio planeta cuando algo no salía como él esperaba. El más joven era Tom Fisher, de 24. Asistente, editor de redes sociales, encargado de baterías, teléfonos, documentos, mapas y, según él mismo decía, todo lo que los adultos del equipo olvidan. Tom apenas hablaba español. Sabía decir hola, gracias, cerveza, Messi y poco más. Pero tenía una facilidad increíble para comunicarse con gente desconocida. Finalmente estaba Elizabeth Wagner, productora ejecutiva. 43 años. Organizada hasta el extremo. Llevaba horarios impresos, horarios digitales y copias de seguridad de los horarios. Sin embargo, también era quien mejor detectaba cuando alguien del equipo estaba agotado, preocupado o a punto de perder la paciencia. La misión que recibieron desde Alemania parecía sencilla. Viajar a Argentina y encontrar una historia diferente. El problema era que nadie sabía exactamente cuál. No tenían entrevistados confirmados. No tenían una temática definitiva. Ni siquiera sabían si el documental terminaría hablando de cultura, urbanismo, gastronomía, sociedad o economía. Era prácticamente una producción en blanco. Y justamente por eso, antes de viajar, comenzaron las especulaciones.
Argentina debe ser fascinante visualmente, dijo Clara durante la reunión previa. Buenos Aires parece muy europea. Andreas levantó una ceja. Sí, pero no viajamos 12.000 kilómetros para filmar edificios europeos. Michael agregó. Lo interesante puede estar en el contraste. Una ciudad monumental, pero con problemas económicos constantes. Tom, mirando vídeos en su celular, intervino. Yo quiero probar un asado de verdad. Todos se rieron. ¿Eso es todo lo que sabes de Argentina?, preguntó Elizabeth. Asado, Messi, mate y Boca River. Excelente investigación periodística, respondió Andreas con ironía. Elizabeth, como siempre, fue más práctica. Primero preocupémonos porque lleguen las cámaras. Esa frase, que parecía rutinaria, terminó siendo casi profética. El equipo partió desde Frankfurt con varias valijas personales y 5 grandes cajas rígidas llenas de cámaras, trípodes, micrófonos, baterías y equipamiento técnico. Después de más de 13 horas de vuelo, el avión comenzó el descenso sobre la provincia de Buenos Aires. Desde la ventanilla aparecieron extensiones enormes de tierra, autopistas, barrios y finalmente las luces del área metropolitana. Tom pegó la cara al vidrio. Es gigantesco. Michael miró hacia abajo. No imaginaba que Buenos Aires se extendiera tanto. Cuando el avión aterrizó en Ezeiza, Andrea soltó una frase corta. Bueno. Ahora empieza el verdadero trabajo. Pasaron migraciones, retiraron parte del equipaje y caminaron hacia la cinta donde debían aparecer las cajas técnicas. 1, 2, 3, 4. Pero faltaba la más importante. La que contenía una de las cámaras principales, lentes y parte del equipo de sonido. Esperaron. La cinta continuó girando. Después empezó a quedar vacía. Finalmente se detuvo. El grupo quedó en silencio. No puede ser, murmuró Elizabeth. Tom revisó alrededor pensando que quizás alguien había retirado la caja por error. Nada. Clara preguntó. Seguro que la cargaron en Frankfurt. Michael inmediatamente recordó una experiencia horrible durante una filmación anterior en Estados Unidos. En aquel viaje, una caja técnica había desaparecido durante casi 3 días. Nadie podía decirles dónde estaba. Llamaban a un teléfono. Ese teléfono los enviaba a otro. Después a otro. Finalmente habían tenido que alquilar equipamiento a precios altísimos y perdieron casi 2 jornadas completas de rodaje. Michael miró a Andreas. Ya sé cómo termina esto. No empieces, respondió el director. 3 días llamando a números distintos. Elizabeth ya estaba mirando el cronograma. Si no aparece mañana, tenemos que cancelar las primeras grabaciones. En ese momento se acercó una empleada del aeropuerto. Les falta equipaje. Clara intentó explicarse en inglés. La mujer escuchó y después respondió. No hay problema. Vengan conmigo y vemos qué pasó. La frase llamó la atención de Tom. No hay problema. Más tarde diría que esas 3 palabras fueron una de las primeras cosas que empezó a asociar con Argentina. No porque nunca hubiera problemas. Todo lo contrario. Sino porque muchas veces, frente al problema, aparecía alguien diciendo. Bueno, vemos cómo lo arreglamos. Fueron hasta el mostrador correspondiente. Revisaron etiquetas. Comprobaron números. Buscaron en el sistema. La empleada hizo algunas llamadas. Otro trabajador se acercó. Hablaron entre ellos. El equipo alemán miraba en silencio. Después de aproximadamente 20 minutos, uno de los empleados levantó la vista. La caja quedó en Frankfurt. Está identificada. Elizabeth preguntó inmediatamente. ¿Saben dónde exactamente? Sí. No subió al avión por un tema de conexión de carga. Está registrada. Si todo sale normal, debería llegar en el próximo vuelo disponible. El grupo se miró. Michael parecía sorprendido. ¿Ya saben dónde está? Sí. ¿Seguro? El empleado sonrió. Seguro. Acá está el número.
Les mostró el registro. No era magia. No era una demostración de una Argentina tecnológicamente perfecta. Era algo mucho más simple, para ellos, igualmente importante. Habían encontrado a personas dispuestas a hacerse cargo del problema. Clara fue la primera en decirlo. Lo que me sorprende no es solamente que hayan encontrado la caja. Es que nadie intentó sacarnos de encima. Esa observación terminaría apareciendo más tarde en el documental. Porque esa fue una de las primeras ideas que el equipo empezó a descubrir. Argentina podía ser contradictoria. Podía tener trámites lentos en un lugar y personas increíblemente resolutivas en otro. Podía haber problemas de infraestructura y, al mismo tiempo, gente capaz de improvisar una solución en minutos. No era la eficiencia fría que ellos asociaban con el norte de Europa. Era otra clase de eficiencia. Una eficiencia muchas veces basada en relaciones humanas. En preguntar. En llamar. En insistir. En encontrar a alguien que conoce a alguien. Y acá quiero agregar una opinión personal. Muchas veces los argentinos somos nuestros críticos más despiadados. Eso tiene una parte positiva. La autocrítica es necesaria. Pero también existe una costumbre de mirar cualquier cosa de afuera y automáticamente asumir que debe funcionar mejor. Europa funciona mejor en muchísimos aspectos. Eso es indiscutible. Pero pensar que todo lo extranjero funciona perfectamente y todo lo argentino funciona mal también es una caricatura. Y justamente ese contraste empezó a llamar la atención del equipo alemán. Después de resolver el tema del equipaje, salieron al hall principal. Tom miraba todo. Familias abrazándose. Choferes esperando pasajeros. Personas hablando por teléfono. Gente tomando café. Un señor sosteniendo un cartel con un apellido alemán imposible de pronunciar. Una mujer llorando mientras abrazaba a una chica joven que probablemente regresaba después de mucho tiempo. Acá todo parece emocional, comentó Tom. Clara sonrió. Recién llegamos. Para trasladarse hacia la ciudad habían reservado un vehículo. Durante el viaje desde Ezeiza, Michael comenzó a filmar por la ventanilla. Autopistas. Carteles. Colectivos. Camiones. Barrios. Edificios que poco a poco se volvían más altos. Cuando finalmente aparecieron las grandes avenidas porteñas, Andreas se inclinó hacia adelante. Ahora entiendo cuando dicen que Buenos Aires se siente europea. Pero Michael negó con la cabeza. No exactamente. ¿Por qué? Porque hay edificios europeos, pero la calle no se siente europea. Esa frase fue importante. Porque Buenos Aires podía recordar a Madrid, París o Roma en determinados rincones. Pero bastaban unos minutos observando la vida cotidiana para notar que era otra cosa. Los cafés estaban llenos incluso fuera del horario laboral. Las veredas tenían movimiento constante. Los kioscos parecían vender prácticamente cualquier cosa. Había colectivos de múltiples líneas atravesando avenidas enormes. Personas paseando perros. Motociclistas. Taxistas. Repartidores. Estudiantes. Jubilados. Turistas. Oficinistas. Todo mezclado. Tom dijo. Parece caótico, pero funciona. Andreas respondió. Todavía no sabemos si funciona. Al día siguiente quisieron comprobarlo. El equipaje técnico llegó tal como les habían prometido. Y ese detalle, aparentemente pequeño, cambió por completo el ánimo del grupo. El primer día de filmación decidieron no visitar inmediatamente los lugares turísticos clásicos. Nada de obelisco como primera escena. Nada de caminito. Nada de casa rosada. Andreas quería observar cómo se movía la gente. Por eso comenzaron utilizando transporte público. Compraron tarjetas SUBE y se dirigieron al subte. Tom miró el mapa. ¿Cuántas líneas hay? 6 principales, respondió Lucas, que acompañaba al equipo como guía local. Pero si sumás colectivos y trenes metropolitanos, la red es muchísimo más grande. Bajaron las escaleras. Había gente caminando rápido hacia los andenes. Un músico tocaba a cierta distancia.
Un hombre vendía pañuelos. Una pareja discutía sobre dónde bajar. Nada parecía organizado como una postal turística. Y justamente por eso Andreas encendió la cámara. Esto sí me interesa. Clara preguntó. ¿Qué? La vida normal. Tom apoyó la sube. Pasó. Se dio vuelta sorprendido. Eso fue rápido. Lucas se rió. ¿Qué esperabas? No sé. Había leído tantas cosas sobre problemas económicos que imaginaba un sistema mucho más antiguo. Ese comentario puede resultar incómodo. Pero justamente ahí estaba el punto. Parte del equipo había confundido crisis económica con sociedad paralizada. Y Argentina les empezó a demostrar que ambas cosas no necesariamente iban juntas. El país podía atravesar problemas económicos profundos y seguir teniendo universidades llenas, teatros, librerías, hospitales, investigadores, empresas, cafés, transporte masivo, industrias culturales y una vida urbana frenética. Eso era lo que les resultaba difícil de encajar. Michael filmó un tren entrando a la estación. Los vagones no son nuevos en todos lados, comentó. No, respondió Lucas. Andrea sonrió. Perfecto. No quiero que el documental parezca propaganda. Ese fue quizás el punto más inteligente de la producción. No querían mostrar una Argentina perfecta. Porque no existe. Querían mostrar una Argentina real que también incluyera aquello que los estereotipos europeos normalmente ignoraban. Entraron al vagón. Una señora se levantó para dejar sentarse a un hombre mayor. Dos estudiantes compartían auriculares. Un trabajador miraba un partido viejo en el teléfono. Una mujer leía. Un vendedor cruzó ofreciendo productos. Tom observaba todo como si fuera una película. Esto es muchísimo más social que el transporte alemán. ¿Social?, preguntó Clara. Sí. Allá cada uno entra en su burbuja. Acá parece que siempre puede empezar una conversación. 5 minutos después comprobó su propia teoría. Intentó preguntarle a un pasajero dónde debían bajar. Su español fue tan malo que el hombre primero no entendió nada. Tom abrió Google Translate. El pasajero se rió. Después no solamente les indicó la estación. También les explicó qué salida convenía usar. Y antes de bajar agregó. Si van para San Telmo, después pueden seguir caminando. No se tomen un taxi porque están cerca. Tom lo miró irse. Ni siquiera le pregunté todo eso. Clara respondió. Justamente. En los días siguientes esa escena se repetiría muchas veces. Preguntaban una dirección y recibían una explicación completa. Preguntaban dónde comer y alguien comenzaba una discusión de 10 minutos sobre cuál era la mejor parrilla. Preguntaban qué yerba comprar y aparecían 4 opiniones distintas. Preguntaban si un barrio era interesante y terminaban escuchando su historia. A Andreas le fascinaba. En Alemania una pregunta produce una respuesta. Acá una pregunta puede producir una relación. Y si hay algo profundamente argentino, en mi opinión, es eso. La capacidad de convertir una interacción funcional en una conversación. No siempre. No con todo el mundo. Pero ocurre con una frecuencia que muchos extranjeros perciben inmediatamente. Después fueron a caminar por algunos espacios públicos. Pasaron por parques de Palermo. Plazas llenas de corredores. Personas haciendo ejercicio. Grupos tomando mate sobre el pasto. Parejas conversando durante horas. Familias. Amigos. Perros. Muchísimos perros. Michael se detuvo frente a un grupo de jóvenes. Habían armado un círculo. En el centro había un termo. El mate circulaba de mano en mano. Tom preguntó. ¿Todos toman de la misma bombilla? Sí, respondió Lucas. Tom abrió los ojos. Incluso si no son familia. Una de las chicas escuchó la conversación y se rió. Obvio. Tom dudó. Ella extendió el mate. ¿Querés? El alemán miró a sus compañeros. Andreas inmediatamente señaló la cámara. Tom, por favor.
Esto es televisión. Todos rieron. Tom tomó el mate. Hizo una mueca. Amargo. Es mate, respondió la chica. ¿Qué esperabas? La escena parecía trivial. Pero Clara luego dijo algo interesante. En Europa hablamos muchísimo de comunidad. Acá hay costumbres cotidianas que obligan a compartir. El mate era una de ellas. También lo eran las comidas largas. Las sobremesas. Los asados. Los encuentros familiares. El café. El fútbol. Incluso las discusiones políticas. Todo parecía funcionar como una excusa para reunirse y hablar. Y esa dimensión social empezó a convertirse en uno de los temas centrales del documental. Una tarde caminaron por Recoleta. Michael observaba fachadas, balcones y cúpulas. Esto podría ser París. Unos minutos después cruzaron una avenida y encontraron un kiosco abierto, motociclistas, un vendedor callejero, gente comiendo empanadas de pie y un grupo discutiendo apasionadamente sobre fútbol. Michael corrigió. No. Definitivamente no es París. Andrea se rió. Ahí está el documental. En San Telmo la sensación fue todavía más fuerte. Calles antiguas. Adoquines. Casas centenarias. Bares tradicionales. Anticuarios. Turistas. Vecinos. Artistas. Locales modernos instalados dentro de edificios históricos. El equipo había reservado alojamiento durante 2 noches en una antigua casona reciclada. Cuando llegaron, Tom miró la fachada y preguntó. ¿Estamos seguros? El edificio tenía un gran portón de madera. Paredes antiguas. Balcones de hierro. Nada se parecía a un hotel moderno. Elizabeth revisó la reserva. Es acá. Tocaron el timbre. Una mujer de unos 50 años abrió la puerta. Ustedes deben ser los alemanes. Todos se sorprendieron. Sí, respondió Clara. Pasen, pasen. Soy Patricia. Cruzaron el portón. Y entonces apareció un patio interno enorme. Baldosas antiguas. Plantas. Una pequeña fuente. Galerías alrededor. Techos altos. Muebles de madera. Luz cálida. Michael levantó la cámara casi instintivamente. Esto es increíble. Patricia explicó que la propiedad tenía más de un siglo. Había pertenecido a una familia de inmigrantes italianos y después había pasado por varias etapas antes de ser restaurada. Tratamos de mantener todo lo que se podía mantener, explicó. Puertas, pisos, algunas paredes, molduras. Pero obviamente hicimos baños nuevos, instalación eléctrica, aire acondicionado, internet. Elizabeth miró alrededor. Eso es exactamente lo que estábamos buscando sin saberlo. Andreas preguntó. ¿Podemos filmar? Patricia se encogió de hombros. Sí, claro. Mientras no me filmen la cocina desordenada. El equipo rió. Entraron a las habitaciones. Techos altísimos. Muebles antiguos combinados con camas modernas. Baños completamente renovados. Aire acondicionado. Wi-Fi. Tom probó la conexión. Funciona mejor que en el hotel de Frankfurt donde hicimos la última conferencia. Andreas contestó. No digas eso delante de nuestros anunciantes. Esa noche Patricia les recomendó una parrilla de barrio. No una famosa. No una diseñada para turistas. Una parrilla sencilla, a pocas cuadras. Cuando llegaron, estaba llena. Mesas juntas. Mozos caminando rápido. Familias. Parejas. Un televisor transmitiendo fútbol sin sonido. Olor a carne. Pan. Papas fritas. Vino. Andreas miró el menú. No entiendo nada. Tom sonrió. Yo sí. Carne. Pidieron proboleta. Empanadas. Ensalada. Papas. Asado.
Vacío. Entraña. Y cuando creían que habían pedido suficiente, el mozo dijo: Nada más. Todos se miraron. Clara se rió. Nada más. La cena terminó durando casi 3 horas. Ese detalle los dejó desconcertados. No porque en Alemania nadie cenara durante 3 horas, sino porque observaron que nadie parecía tener apuro por liberar la mesa. Había personas que ya habían terminado y continuaban conversando. Café. Postre. Más conversación. Otra copa. Sobremesa. Elizabeth preguntó. Los restaurantes no necesitan rotar las mesas. Lucas respondió. Sí, pero también forma parte de la cultura quedarse. Michael dijo. Eso económicamente parece ineficiente. Patricia, que se había sumado a la cena, respondió. Puede ser. Pero vivir también tiene cosas ineficientes. Hubo silencio. Andreas giró hacia Michael. Eso va al documental. Y efectivamente fue incluido. Porque resumía otra diferencia cultural. En Alemania, gran parte de la vida cotidiana está estructurada alrededor de eficiencia, planificación y puntualidad. En Argentina, aunque esas cosas también importan, existen espacios donde la eficiencia pierde deliberadamente contra la sociabilidad. Una sobremesa no tiene que ser eficiente. Tomar mate durante 1 hora no tiene que ser productivo. Discutir de fútbol durante 40 minutos tampoco. Y quizás por eso ciertos extranjeros sienten que el tiempo funciona de otra manera acá. Al día siguiente decidieron grabar mercados y comercios de barrio. Entraron a una panadería. Tom pidió medialunas. Después preguntó cuál debía elegir. La mujer detrás del mostrador empezó una explicación completa. Estas son de manteca. Estas son de grasa. Si querés algo más dulce, llévatelas de manteca. Tom señaló otra bandeja. ¿Y eso? Vigilantes. ¿Vigilantes? Sí. Como policía. La mujer se rió. No, querido. Tom terminó comprando mucho más de lo previsto. 5 minutos después, mientras comía una medialuna en la vereda, miró a la cámara. Creo que encontré el verdadero riesgo de Argentina. Andreas preguntó. ¿Cuál? Volver 10 kilos más gordo. En otra jornada viajaron hacia Tigre. El cambio de paisaje también lo sorprendió. Después de días filmando grandes avenidas y edificios porteños, aparecieron agua, embarcaciones, casas, árboles y una vida completamente distinta. Michael dijo. Esto está muy cerca de Buenos Aires y parece otro país. Andreas respondió. Ese también es un problema de nuestra visión europea. Decimos Argentina y pensamos solamente en Buenos Aires. El viaje comenzó a abrir otro tema. La escala. Argentina era muchísimo más grande de lo que el equipo podía comprender intuitivamente. Cuando Lucas les explicó que viajar desde Buenos Aires hasta Ushuaia podía requerir más de 3.000 kilómetros por ruta, Tom creyó haber entendido mal. Después escucharon hablar de Jujuy, Mendoza, Bariloche, Córdoba, Misiones, Salta, Patagonia, glaciares, desiertos, selvas, viñedos, montañas, mar, pampas. ¿Todo eso está en un solo país?, preguntó Clara. Sí. Y probablemente esa sea una de las cosas que muchos argentinos también olvidamos cuando hablamos del país como si fuera una realidad uniforme. No existe una sola Argentina. Hay muchas Argentinas superpuestas. Y un documental de unos cuantos días jamás podría mostrar todas. Andreas decidió entonces modificar el enfoque. Ya no quería producir una pieza titulada Buenos Aires desde los ojos de 5 alemanes. Quería hablar de cómo los extranjeros construyen imágenes simplificadas de países que en realidad apenas conocen. Durante una reunión nocturna en la casona de San Telmo, explicó la idea. Llegamos buscando contradicciones. Michael preguntó. ¿Y no las encontramos? Sí. Muchísimas.
Pero son diferentes de las que esperábamos. Clara agregó. Yo pensaba que encontraríamos un país en crisis donde todo se sintiera deteriorado. Exacto, continuó Andreas. Y encontramos crisis, problemas, edificios deteriorados, tránsito, quejas, inflación, frustración. Pero al mismo tiempo encontramos una sociedad funcionando con una energía enorme. Elizabeth apoyó la taza de café. Eso es lo difícil de explicar. Michael asintió. En Europa las noticias suelen mostrar el problema económico como si fuera toda la realidad argentina. Clara dijo. Y acá entendimos que alguien puede quejarse de la economía durante 20 minutos y después invitarte a cenar con su familia. Tom se rió. Eso me pasó ayer. Todos lo miraron. ¿Qué? Tom explicó que había conocido a un chico argentino en una plaza mientras intentaba grabar imágenes con el teléfono. Habían empezado a hablar usando traductor. Después intercambiaron Instagram. Y el argentino le dijo. Si estás acá el domingo, venite al asado. Elizabeth quedó sorprendida. ¿Te invitó a su casa? Sí. ¿Después de cuánto tiempo hablando? Tom miró el reloj. 15 minutos. Michael soltó una carcajada. Eso no pasa en Alemania. El domingo fueron. Y esa terminó siendo una de las escenas más poderosas de todo el documental. Una casa común. Un patio. Una parrilla. Una mesa larga. Familiares entrando y saliendo. Alguien cortando pan. Otro preparando ensalada. Una persona discutiendo sobre cómo prender el fuego correctamente. Un tío diciendo que nadie sabía hacer asado salvo él. Otro respondiendo que llevaba 20 años diciendo lo mismo. Niños corriendo. Un perro esperando que cayera algo. Botellas. Mate. Risas. Discusión. Más comida de la que cualquier persona racional habría calculado. Andreas, acostumbrado a filmar situaciones preparadas, se quedó fascinado. Nadie está actuando. Clara respondió. Creo que ya se olvidaron de las cámaras. En un momento, la madre del joven que había invitado a Tom apareció con una fuente. Coman, chicos. Tom dijo. Gracias. Come más. Estoy lleno. No importa. Michael se rió. Eso también es universal. Las madres son iguales. Pero después ocurrió algo que modificó profundamente la percepción de Elizabeth. Durante la sobremesa, preguntó cómo se conocían entre todos. Había hermanos. Primos. Vecinos. Amigos de la infancia. Una pareja nueva. Un compañero de trabajo. Y ellos. 5 alemanes que prácticamente nadie conocía una semana antes. ¿No les resulta raro invitarnos así? Preguntó Elizabeth. El padre de familia la miró como si la pregunta fuera extraña. ¿Por qué raro? Están lejos de su casa. La respuesta fue simple. Pero Elizabeth quedó en silencio. Más tarde, mirando las imágenes, comentó. En algunos países tenemos sistemas sociales muy fuertes, pero relaciones personales más cerradas. Acá percibo exactamente la contradicción opuesta, muchas veces el sistema puede fallar, pero aparece la red humana. Esa frase terminó convirtiéndose en uno de los ejes narrativos. La red humana. El amigo. El vecino. La familia. El comerciante. El desconocido que te explica cómo llegar. El mozo que te recomienda qué pedir. El taxista que te cuenta media historia del país. La persona que conoce a alguien que puede solucionar algo. No estoy diciendo que eso reemplace instituciones eficientes. No debería reemplazarlas. Argentina necesita instituciones cada vez mejores. Pero ignorar ese capital social también sería una injusticia. El equipo alemán empezó a comprender que buena parte de la resiliencia argentina no provenía exclusivamente de estructuras oficiales. También provenía de la capacidad de las personas para adaptarse. Y adaptarse es una palabra fundamental para comprender este país. Los argentinos se adaptan a cambios de precios. A nuevas reglas.
A crisis. A oportunidades. A gobiernos. A dificultades. A tecnologías. A modas. A visitantes. A inmigraciones. Quizás demasiado. Porque vivir adaptándose constantemente también desgasta. Y Andreas quiso mostrar ambas caras. Un día entrevistaron a una joven arquitecta. Les habló del patrimonio urbano. De edificios que se conservaban. De otros que se perdían. De restauración. De dificultades presupuestarias. De la mezcla de estilos producida por distintas olas migratorias. Después de la entrevista, Michael dijo: "Esta ciudad parece estar siempre negociando con su pasado". La arquitecta respondió: "Argentina entera está negociando con su pasado". Andreas volvió a mirar la cámara. Otra frase perfecta. Cuando visitaron librerías, la sorpresa tomó otra forma. Tom entró pensando que estarían prácticamente vacías. Encontró gente mirando libros, leyendo contratapas, preguntando precios, buscando ediciones usadas. En una librería enorme instalada en un antiguo teatro, Michael quedó inmóvil. Miró hacia los balcones. La cúpula. El escenario convertido en cafetería. Esto es absurdo. Clara sonrió. ¿Absurdo en qué sentido? En el mejor sentido posible. El cámara estuvo casi 20 minutos filmando detalles. Después dijo: "Si esto estuviera en una capital europea, aparecería en todos nuestros programas culturales". Andreas respondió: "Quizás el problema no sea Argentina. Quizás el problema sea dónde ponemos la cámara nosotros". Y ahí, para mí, aparece una reflexión importante. La imagen internacional de cualquier país está construida por selección. Lo que se muestra. Lo que no se muestra. Lo que genera noticias. Lo que no genera noticias. Una crisis económica genera titulares. Un abuelo jugando ajedrez con amigos en una plaza no. Una protesta genera imágenes. Una biblioteca llena de estudiantes no. Una elección genera cobertura internacional. Una familia invitando a cenar a un extranjero no. Pero todas esas cosas forman parte del mismo país. Durante las últimas jornadas, el equipo volvió sobre sus primeras impresiones. Andreas reconoció: "Yo esperaba una Argentina más deteriorada". Michael dijo: "Yo esperaba una infraestructura mucho más caótica". Clara agregó: "Yo esperaba sentir más inseguridad todo el tiempo". Elizabeth aclaró: "Hay que ser cuidadosos. Eso no significa que los problemas no existan". Por supuesto, respondió Andreas. Justamente lo importante es que nuestra expectativa también estaba distorsionada. Tom levantó la mano como si estuviera en la escuela. "Yo esperaba buena carne". Todos lo miraron. Y acerté. Las carcajadas rompieron la discusión. Pero incluso esa broma mostraba algo. Tom había llegado con 4 referencias. Messi. Fútbol. Asado. Mate. 2 semanas después hablaba de barrios, inmigración, arquitectura, transporte, sobremesa, librerías, universidades, costumbres familiares y formas de sociabilidad. Eso era exactamente lo que Andreas quería mostrar. El viaje había ampliado su vocabulario sobre Argentina. La última noche volvieron a la casona de San Telmo. Se sentaron alrededor del patio. Patricia llevó café. Andreas repasaba algunas imágenes en una computadora. Aeropuerto. Subte. Colectivos. Parques. Mate. Panadería. Calles. Tigre. Parrilla. Familia. Librerías. Edificios históricos. Gente. Muchísima gente. Michael observó la pantalla. Al principio creía que íbamos a hacer una historia sobre infraestructura. Clara preguntó: ¿y ahora? Creo que hicimos una historia sobre personas. Elizabeth agregó: y sobre contradicciones. Andreas negó lentamente. No exactamente.
Todos lo miraron. Creo que hicimos una historia sobre cómo un país puede ser contradictorio sin ser incoherente. Hubo silencio. Después explicó. Argentina puede ser organizada y caótica. Moderna y antigua. Europea y latinoamericana. Individualista y comunitaria. Pesimista y extremadamente vital. Todo al mismo tiempo. Patricia escuchaba desde un costado. Finalmente dijo. Bueno, ahora entendieron un poco. Tom preguntó. ¿Solamente un poco? Patricia sonrió. Para entender Argentina necesitan quedarse 20 años. Cuando el documental se emitió en Alemania, la reacción superó las expectativas. En redes sociales comenzaron a aparecer comentarios. Pensaba que Buenos Aires era mucho más pobre. No sabía que Argentina tenía semejante vida cultural. Me sorprende cuánto se parece a Europa y al mismo tiempo que diferente se siente. Quiero probar mate. ¿Por qué nunca vemos estas imágenes cuando hablan de Argentina? Me encantó la forma en que la gente incorpora a desconocidos. Argentina parece vivir entre el pasado y el futuro. Algunos comentarios fueron más polémicos. ¿Cómo puede un país con tanta educación, cultura y recursos tener crisis económicas tan frecuentes? Otros argentinos viviendo en Europa respondieron. Esa es exactamente la pregunta que nos hacemos nosotros. Y otros espectadores fueron aún más lejos. Después de ver esto, me pregunto si nuestra definición europea de país desarrollado es demasiado limitada. Ese comentario generó una discusión enorme. Porque obviamente Argentina tiene problemas económicos, sociales, institucionales y de infraestructura que no deberían romantizarse. Pero el documental tampoco buscaba decir que Argentina fuera un paraíso. Buscaba mostrar algo mucho más interesante. Los países no pueden reducirse a sus indicadores más negativos. Así como Alemania no puede resumirse únicamente por su productividad industrial, Argentina tampoco puede resumirse únicamente por inflación, dólar o crisis. Cuando Elizabeth leyó los comentarios, dijo. Tal vez vinimos a observar Argentina y terminamos observando nuestros propios prejuicios. Para Andreas, esa frase definía el proyecto entero. Porque viajar tiene esa capacidad. Uno cree que está mirando otro país. Pero muchas veces termina descubriendo las limitaciones de su propia mirada. Michael regresó a Alemania con miles de horas de imágenes. Clara se llevó varios paquetes de yerba porque había empezado a tomar mate. Tom volvió con una camiseta de la selección argentina, aunque se negó a revelar qué club argentino le había caído mejor para no meterse en problemas diplomáticos. Elizabeth guardó la dirección de la familia que los había invitado al asado. Y Andreas regresó convencido de algo que no esperaba decir antes del viaje. Argentina no es fácil de explicar. Y justamente ahí está su fuerza narrativa. Yo creo que esa conclusión también sirve para nosotros. Porque a veces quienes vivimos en Argentina estamos tan acostumbrados a discutir nuestros problemas que dejamos de ver todo lo demás. Nos parece normal que un extranjero llegue y en 20 minutos alguien le explique cómo usar el colectivo. Nos parece normal que una persona sea invitada a un asado después de conocer a alguien hace pocas horas. Nos parece normal sentarnos con amigos hasta la madrugada hablando de absolutamente todo. Nos parece normal que exista una librería impresionante dentro de un antiguo teatro. Nos parece normal encontrar arquitectura de distintos siglos mezclada en la misma avenida. Nos parece normal ver plazas llenas de mate, familias y perros durante un domingo. Nos parece normal que cada provincia parezca tener su propia identidad. Nos parece normal discutir durante media hora sobre la mejor empanada. Pero para alguien que llega desde afuera, esas pequeñas escenas pueden resultar mucho más significativas que un monumento famoso. Y tampoco quiero caer en el extremo contrario. Amar un país no significa negar sus problemas. Argentina tiene problemas reales. Algunos son profundos. Otros llevan décadas. Hay desigualdad. Hay infraestructura que necesita mejoras. Hay inseguridad en determinados lugares. Hay burocracia. Hay frustración económica. Hay servicios que funcionan mejor en algunas zonas que en otras. Existe una enorme diferencia entre regiones. Todo eso forma parte de la realidad. Pero precisamente por eso me parece tan interesante la reacción de estos alemanes.
Ellos no quedaron impresionados porque encontraron perfección. Quedaron impresionados porque encontraron vitalidad donde esperaban decadencia. Encontraron creatividad donde esperaban resignación. Encontraron hospitalidad donde esperaban distancia. Encontraron cultura cotidiana donde solamente esperaban postales de tango y fútbol. Y encontraron una sociedad que, aun después de atravesar innumerables dificultades, continúa reuniéndose alrededor de una mesa. Eso quizás sea una de las imágenes más argentinas de todas. Una mesa. Una comida. Una discusión. Alguien diciendo que el país es un desastre. Otro respondiendo que no es tan así. Un tercero culpando al gobierno de turno. Un cuarto hablando de fútbol. Una abuela preguntando si alguien quiere repetir. Un amigo sirviendo vino. Otro calentando agua para el mate. Y media hora después todos siguen juntos. Contradicción. Seguramente. Argentina. También. Antes de despedirse, Andreas grabó una última reflexión frente a la cámara. Detrás suyo se veía Buenos Aires al atardecer. Dijo. Llegamos buscando una explicación sobre Argentina. Nos vamos entendiendo que probablemente nunca exista una sola explicación. Este país parece funcionar mediante capas. Algunas son europeas. Otras profundamente latinoamericanas. Algunas modernas. Otras antiguas. Algunas frustrantes. Otras extraordinariamente humanas. Pero quizá lo más sorprendente sea la capacidad de su gente para seguir construyendo vida cotidiana en medio de todas esas contradicciones. Cuando terminó, Michael bajó la cámara. Nadie habló durante algunos segundos. Después Tom dijo: ¿podemos ir a comer empanadas? Todos explotaron de risa. Y así terminó el viaje. Pero la historia no terminó ahí. Meses más tarde, Tom volvió a Argentina por vacaciones. Sin cámaras. Sin productor. Sin cronograma. Según contó después, quería comprobar si lo que habían vivido durante el rodaje había sido simplemente una sucesión de coincidencias favorables. Esta vez recorrió Córdoba y Mendoza. Cuando regresó a Alemania publicó una foto sosteniendo un mate frente a la cordillera. El texto decía: confirmado. El documental se quedó corto. Y quizá esa sea la mejor forma de cerrar esta historia. Porque Argentina no necesita que un extranjero venga a decirle cuánto vale. Pero a veces la mirada extranjera sirve como espejo. Nos recuerda cosas que nosotros mismos dejamos de apreciar. Un café compartido. Una plaza llena. Una conversación espontánea. Una casa antigua todavía viva. Una comida que se extiende durante horas. Un desconocido que te da una mano. Una familia que hace lugar para una persona más en la mesa. Un país que discute constantemente consigo mismo pero que, de alguna manera, sigue avanzando. Entonces quiero hacerte una pregunta. Si mañana llegara un extranjero a Argentina y tuviera solamente un día para mostrarle la verdadera esencia del país, ¿a dónde lo llevarías? ¿A una parrilla? ¿A una cancha? ¿A una plaza con mate? ¿A una librería? ¿A Mendoza frente a la cordillera? ¿A la Patagonia? ¿Al norte? ¿A Córdoba? ¿A las cataratas? ¿A un café porteño? ¿A la casa de tu familia un domingo? Deja tu respuesta en los comentarios. Porque quizás aquello que para vos es completamente normal sea precisamente lo que más sorprenda a alguien que viene desde miles de kilómetros. Y también quiero saber algo más. ¿Crees que los argentinos somos demasiado duros cuando hablamos de nuestro propio país? ¿O pensás que todavía deberíamos ser más críticos? La discusión está abierta. Porque si esta historia demuestra algo, es que mirar Argentina desde afuera puede producir una imagen completamente diferente de la que vemos desde adentro. Para aquellos alemanes, el gran descubrimiento no fue un monumento. No fue una comida. No fue el tango. No fue el fútbol. Fue descubrir que detrás de todos los titulares internacionales existía una sociedad muchísimo más compleja, creativa, afectuosa y contradictoria de lo que imaginaban. Y quizás esa sea la Argentina más difícil de explicar.
La Argentina que no entra en una estadística. La que no aparece completa en los noticieros. La Argentina cotidiana. La del, necesitas una mano. La del, quédate a comer. La del, toma, probá un mate. La del, te explico cómo llegar. La del, sentate, todavía hay lugar. Es Argentina que muchas veces nosotros mismos dejamos de mirar porque estamos demasiado ocupados discutiendo todo lo que falta. Tal vez por eso la frase final del documental terminó generando tantos comentarios en Europa. Andreas miró directamente a cámara y dijo: Argentina no fue el país que esperábamos encontrar. Y quizá precisamente por eso fue uno de los países que más nos obligó a pensar. Yo me quedo con esa frase. Porque a veces el verdadero viaje no consiste en descubrir algo nuevo. Consiste en aprender a mirar de nuevo aquello que creíamos conocer. Gracias por acompañarme hasta el final. Nos vemos en la próxima historia.